tardes. Entonces, problema de lanzamiento de proyectiles. El problema dice así: un proyectil se lanza desde un punto A, desde aquí, con un ángulo de 25 grados sobre el horizontal, con una rapidez inicial de 15 metros por segundo, ese vector rojo, y se lanza hacia un plano inclinado. Aquí hay un plano inclinado en azul que tiene un ángulo de 10 grados, es decir, aquí hay como una cuña o una subida. Y entonces el proyectil aterriza allí en B, en el plano inclinado. La pregunta es: ¿cuánto tiempo se demora en llegar a ese punto? ¿Y cuál es la distancia que hay entre A y B? Entonces, para eso lo primero que vamos a hacer es vamos a descomponer nuestro vector velocidad inicial en sus componentes. Este sería su componente X. O sea, su componente Y, perdón, y aquí estaría la componente X. Me quedó mal dibujado. Ahí sí. Entonces, esa sería la componente en Y, esta sería la componente en X. Entonces podríamos escribir algo como: esto sería la velocidad inicial en el eje Y, y esta sería la velocidad inicial en el eje X. Y se pueden calcular entonces utilizando las funciones seno y coseno. Por lo tanto, la velocidad inicial en el eje X es igual a la velocidad inicial por el coseno de 25, es decir, 15 por el coseno de 25, y esto es aproximadamente 13,59 metros por segundo. De la misma forma, entonces podemos calcular la velocidad inicial en el eje Y. Esto sería la velocidad inicial por el seno de 25 grados, es decir, 15 por el seno de 25 grados, y esto en la calculadora me da aproximadamente 6,34 metros por segundo. Una vez que tenemos la velocidad en Y y la velocidad en X, nos podemos entonces dar cuenta cuáles son las ecuaciones del itinerario, o las ecuaciones para la posición X de t e Y de t. Entonces recordamos que este es un movimiento en dos dimensiones, donde la dimensión en el eje Y tenemos siempre una aceleración negativa hacia abajo, g. La velocidad inicial es positiva hacia arriba. La posición inicial en Y es 0. Y en cambio en el eje X no hay aceleración, tenemos un movimiento rectilíneo uniforme. Por eso entonces X de t es igual a la velocidad inicial en X. Ahora hacemos la misma letra que arriba. Bueno, en realidad da igual. Velocidad inicial en X. Aquí utilicé la misma letra. Por el tiempo más la posición inicial, que en este caso es 0. Por lo tanto, esto me queda solamente 13,59 metros por segundo y por t. Aquí ya estoy aproximando la velocidad inicial a 13,59. Para querer hacer el problema con lujo de detalle, uno debería incluir entonces lo que le da la calculadora con todos los decimales.
y eso multiplicarlo por el tiempo que vamos a obtener, pero con una precisión de 2 decimales estamos ok, así que yo en este momento lo voy a dejar expresado así. En el caso en i, entonces tenemos un movimiento acelerado, por lo tanto tenemos menos g por t al cuadrado partido en 2, más la velocidad inicial en el eje y por t, y más la posición inicial en i. Y esto sabemos ahora que es 0. También parte desde el origen. Por lo tanto, la ecuación me queda g es 9.8, así que 9.8 dividido en 2 ya sabemos cuánto es 4.9, así que menos 4.9 por t al cuadrado. A ver, ya le estaba poniendo las unidades, así que vamos a hacerlo con unidades. 4.9 sería metros partido por segundo al cuadrado, por el tiempo al cuadrado en segundos, más la velocidad inicial en i, que ya voy a poner el valor aproximado. En vez de poner 15 por seno de 25 voy a utilizar 6,34, aunque eso traiga pequeños errores al segundo o tercer decimal, pero para este problema, para entenderlo, no necesitamos más. Así que la velocidad inicial en i, 6.34 metros por segundo por t, y la posición inicial, que es 0. Nos damos además cuenta que cuando el objeto aterriza en este punto, se genera aquí un triángulo rectángulo, y eso lo podemos ver aquí en la siguiente imagen. Se genera este triángulo rectángulo, donde podemos notar que la tangente de 10 es igual al cateto opuesto a 10, es decir, i. ¿Pero cuál i? I en la posición B. Y nosotros sabemos que i en la posición B es igual a i evaluado para el tiempo final, el tiempo que se demora en llegar a B. Lo mismo para x, la posición de x en B es igual a la posición calculada en el tiempo final. Así que la tangente de 10 tiene que ser i evaluado en el tiempo final sobre x evaluado en el tiempo final. ¿Sabemos cuánto es la tangente de 10? Sí, podemos utilizar una calculadora. Y la tangente de 10 es efectivamente aproximadamente, también voy a aquí hacer una aproximación, 0,176. ¿Quién es i? Lo tenemos aquí arriba, menos 4.9. Por ahora voy a suponer que está todo en unidades del sistema internacional, así que voy a obviar por un segundo las unidades de medida para resolver la ecuación matemática. Más 6,34 por t, y todo sobre x, que lo tenemos aquí, 13,59 t. Si se fijan, tenemos aquí arriba, podemos factorizar todo una vez por t, y aquí también. Por lo tanto, puedo pasar este número sin t multiplicando para allá y me va a quedar 0.176. Recordemos que este tiene unidades de metros partido por segundo. Y esto entonces debería ser igual a menos 4,9, el t al cuadrado. Como simplifiqué una de las t's, me queda como t. Y este se me va y me queda 6,34. Puedo reordenar esto, entonces paso esto para acá, 4.9t, tiene que ser igual a 6.34, menos la multiplicación de estos dos números, que es aproximadamente 2.39. Todo esto de acá tiene unidades metros partido por segundo. Esto tiene unidades metros partido por segundo al cuadrado. Por lo tanto, t va a ser entonces esta resta
sobre 4.9, y esto entonces ustedes pueden comprobar que es 0.81. El segundos al cuadrado pasa multiplicando y esto me queda en segundos. Ese es el tiempo entonces que se demora en llegar al punto B. Para encontrar entonces esta distancia entre A y B, voy a tener entonces que encontrar cuánto vale X para T final e Y para T final. Entonces, ¿cuánto es X evaluado en el tiempo final? Aquí nuevamente esto es aproximado, este valor, por supuesto, es un valor aproximado. Y voy a utilizar ese valor aunque me traiga pequeñas desviaciones del valor real, porque para insisto, para este ejemplo es suficiente. Pero si no, uno, insisto, debería poner los valores exactos que le va dando la calculadora. Entonces, la posición final aquí la vemos, es 13.59, la velocidad en X por el tiempo. Así que esto aproximadamente me daría 13.59 metros por segundo por el tiempo que se demora en llegar. Este es el tiempo final, ¿cierto? Aquí a todos estos deberían haberse llamado tiempo final. Y este es el tiempo final. 0.81 segundos. Se me van los segundos y la solución me queda en metros y me queda aproximadamente 11 metros. 11.0 algo me queda. Del mismo modo puedo encontrar la posición Y evaluada para el tiempo final. La ecuación ya la tengo aquí. Es menos 4.9 por 0.81 el tiempo final al cuadrado, más 6.34 por 0.81. Así que esto es aproximadamente menos 4.9 metros partido por segundo al cuadrado por 0.81 segundos al cuadrado, más 6.34 metros por segundo por 0.81 segundos. Haciendo este cálculo, obtenemos que esta posición final es de 1,92 metros aproximadamente. Conozco X, conozco Y, por lo tanto puedo calcular fácilmente la distancia entre los puntos A y B como la raíz de X al cuadrado más Y al cuadrado, haciendo Pitágoras. Por lo tanto, la distancia B es igual a la raíz de 11 al cuadrado, bueno, aproximado porque he estado haciendo varias aproximaciones, más 1,92 al cuadrado, y esto entonces me da aproximadamente, tengo el valor aquí, 11,16 metros. La distancia de A a B es aproximadamente 11,16 metros. Entonces, con eso concluye este problema y espero que lo hayan entendido.